Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato. Este es un programa especial, vamos a conversar de varios temas, pero en particular uno que siempre nos interesa, el pensamiento, la reflexión alrededor de lo que ocurre también en otras esferas de la vida, no solamente en la política, también en la cultura y también en la sociedad. Y por eso hemos invitado a un querido amigo, una persona que tiene un talante para hablar de estos temas, y él es Ramón Torres Galarza, un estimado poeta, ensayista, pensador también de nuestras patrias, de América Latina, y con quien podemos conversar de algunas cosas, pero en particular porque ahora está en Ecuador presentando una obra de teatro, una obra fundamental de dramaturgia también, por supuesto, que también nos invoca a la reflexión y al pensamiento. Así que estamos con él. Bienvenidos y bienvenidas. Ramón, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Orlando. Bienvenido a ti. Porque evidentemente, en mi caso, estoy en Pichincha, en un medio al cual admiro siempre, he admirado siempre, y que genera contenidos precisamente para disputar desde otra narrativa, desde otro relato, la condición del ser pichinchano, del ser ecuatoriano, del ser latinoamericano. Creo que ahí se aloja, se determina la principal disputa, que es una disputa cultural. Cuando el neoliberalismo se convirtió en cultura, devino en cultura, evidentemente nuestra principal disputa, desde mi punto de vista, tiene que ver con la cultura. Pero siendo así, entonces, para entrar ya de lleno, ya que me has puesto en esa dimensión, ¿cuál es el principal problema, la gran disputa cultural que existe en el Ecuador, en el mundo? Empecemos por el mundo para ir aterrizando después en el Ecuador, porque unos hablan de la disputa, por ejemplo, hegemónica de los imperios, y otros hablan, en cambio, ya de las disputas de pensamientos que están alojándose en presidentes, en movimientos sociales, en artistas, en intelectuales que de alguna manera se acomodan a las circunstancias, pero al mismo tiempo van hundiendo un pensamiento que se ha sostenido durante ya casi 2 siglos, desde la Revolución Francesa para acá, que habla de la emancipación de los pueblos, del bienestar de los pueblos, de la igualdad de los pueblos. Permíteme hacer una digresión academicista, teórica, un poco antipática. La vida en el planeta surge en el momento en que grandes placas tectónicas chocaron. Ese choque de placas tectónicas dio el origen de la vida en el planeta. De allí surgió la diversidad geológica. De esa diversidad geológica surgió la biodiversidad, ecosistemas, especies y genes. De esa suma de diversidades surgió la diversidad cultural. Lenguas, pueblos, culturas, cosmovisiones, modos de entender la vida. Vivimos efectivamente en ese momento de nuestra historia, en el origen de nuestro devenir, vivimos sociedades del buen vivir, del convivir, del coexistir. Pero vinieron ellos, y llegó la conquista, y nos impusieron un modo de estar, de ser, de pensar, de sentir y de dar. En relación con la religión, la cruz y la espada, nos impusieron formas de organización del territorio, formas de organización de la propiedad, formas de organización del Estado, del ejercicio de la autoridad, que nos eran todas en su totalidad ajenas. Nos cambiaron el oro por los espejos. Y también la lengua, que es una cosa fundamental, porque nos impusieron una lengua para, a partir de esa lengua, dominar también, por ejemplo, la religiosidad, la sabiduría, el pensamiento, la cosmovisión, como tú dices. Y de esa lengua, como tú bien señalas, querido Orlando, de esa lengua fueron expropiados los contenidos fundamentales ¿de qué? Del poder, de la libertad, del Estado, de la democracia, de la autoridad. Y entonces nos impusieron una lengua del dominador, del dominante, eso que el excepcional Aníbal Quijano trabaja tan bien en su tesis, en su hipótesis comprobada hasta su devenir en relación con la decolonialidad del poder
y del saber. Claro. Ahora, te preguntaba para irnos actualizando, porque parecería que en este momento hay lo que otros llaman también una fascistosidad de la vida. Sí, Es decir, que sí. se convierte casi todo en una estrategia fascistoide Ujú. para que se denigre, por ejemplo, a la gente por su color de piel y sobre todo por su condición social. Es decir, incluso los pobres deben ser más pobres, los ricos son valorados porque su prestigio, su bienestar es gracias a un esfuerzo y no a costa de los pobres, que se viene desde la colonialidad, desde la colonia para acá también, como tú mencionas. Pero este momento, ¿dónde está la mayor disputa? ¿Dónde crees tú que has tratado los temas, que has abordado estos temas? ¿Dónde está esa gran disputa? Creo con firmeza, y ha sido una hipótesis trabajada durante varios años en muchos países de América Latina, en algunos países del mundo, que vivimos este momento una transición fundamental, una redefinición epistémica, ontológica, ideológica, política, estética, sobre lo que significa el ser, el sentido del ser, que no es un sentido del ser, si quieres, desde Heidegger, sino tiene que ver con la filosofía latinoamericana, con el pensamiento más profundo latinoamericano. Yeah. Y ese pensamiento profundo latinoamericano tiene que precisamente ver con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que damos, nuestras formas de abrazarnos, nuestras formas de querernos, Y de comer, nuestras y formas de de comer, reír, y de bailar. reír y de cuidarnos. Claro. Entonces todo eso fue expropiado por una visión salvaje y brutal del neoliberalismo. El neoliberalismo, Orlando, no solo es una ideología jurídica, no solo es una doctrina económica. No es solamente son medidas económicas. Ajá. Exacto. Ajá. Fundamentalmente es una cultura, es la imposición de una cultura ajena. Ujú. Cuando uno come sushi o Big Mac, está consumiendo cultura. Ujú. Y entonces lo que nosotros, a mi criterio, debemos disputar, debemos generar contenidos distintos, es de parámetros, de visiones que tengan que ver con esa totalidad. Ujú. Mira, tal vez los partidos políticos y los movimientos de izquierdas en América Latina nos especializamos en ver la parte, no la totalidad, Ya. no la pluralidad de intereses de esa suma, de esa multiplicación de diversidades que viene de nuestro origen. ¿Y qué parte estábamos viendo? Esa parte que veíamos, que militamos, que fueron un suceso histórico maravilloso y terrible, hizo que los principales muertos que pongan los procesos de liberación, los partidos comunistas, los partidos socialistas, los frentes de liberación nacional en América Latina, ¿sabes por qué luchaban? Y tú eres parte de esa lucha, por reivindicar la democracia, Ya. porque la democracia vuelva, la democracia liberal, ¿sí? Sí, Es decir, no estábamos luchando por el socialismo ni por el comunismo, Ni por la extinción del Estado, ni nada. ni por el mucho estilo. menos. No éramos ¿Qué tan... es lo que achacan normalmente? ¿No? Estos zurdos lo que quieren es que no haya Estado, aquí quieren, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Y por otro lado dicen, quieren que todo el Estado controle todo. Y entonces mira, desde Gaitán a Petro, Sí, Sí. en Colombia. Ajá. podemos redimensionar la significación que para nosotros la izquierda, las izquierdas ha tenido la democracia. Pero no solo eso, sino la economía. Entonces siempre las izquierdas en América Latina plantearon una economía política cuyos factores de producción, de distribución y de riqueza tengan que ver con una cosa que también es esencial y básica, los estados de bienestar. Es decir, Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, etcétera, lo que hicieron es mantener los estados de bienestar. Lo que sucede en este momento en Venezuela es eso. Es precisamente defender el estado de bienestar en relación con sus principios fundamentales y básicos, que son derechos inherentes a la condición humana: salud, educación, vivienda. Y a pesar de los pesares, esa es una forma de democracia inclusiva que conserva el estado de bienestar. Pero claro, lo que pasa es que en el debate público, por esto te decía, cuál es la contradicción o la disputa fundamental, es que creen que la democracia solamente tiene un color
tiene un adjetivo y es la democracia representativa que la ejercen en Estados Unidos, en Europa y en América Latina algunos partidos. La pregunta entonces, ¿cómo pasar de esa democracia representativa a esta que estamos valorando en este momento, desde la reflexión por supuesto, sin que pese el prejuicio de que eso es comunismo, es terrorismo, es narcotráfico, etcétera, etcétera? Es momento en que nos juntemos todos, sin distingos, en una suma maravillosa de esa pluralidad de diversidades que nos constituye como planeta, como continente. América Latina es el continente para el buen vivir, decíamos antes. América Latina es el continente de la paz. América Latina es el continente donde las principales formas de democracia surgieron en el mundo. No olvidemos la democracia uruguaya, la democracia costarricense. El Ecuador es el primer país en el mundo que proclama los derechos electorales de participación electoral de las mujeres, Orlando. Y todo eso es una memoria antigua que el neoliberalismo está sepultando, está escondiendo. Y las izquierdas, desde mi punto de vista, hemos olvidado o hemos creído que la contradicción principal sigue siendo proletariado, burguesía. Claro, sindicato, empresa. Y esas falsas confrontaciones, esa falsa dialéctica, es ajena a la condición originaria de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Porque nosotros somos seres sentipensantes, como decía Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Claro. Y en relación con eso, lo repitió Galeano. Entonces, creo, Orlando, muy humildemente, que las izquierdas contemporáneas deben conjugar la totalidad de intereses constituyentes que definen la nación, la república, la economía y fundamentalmente la cultura. Ya que tocaste la palabra cultura, iba precisamente a eso. Esto está planteado en otro nivel ya. Tú dijiste ya con mucha claridad, esto no es un problema de burguesía, proletariado, etcétera, etcétera. ¿Por qué hoy la cultura se convierte en este factor? ¿Y por qué tú al mismo tiempo te estás planteando, por ejemplo, una obra de teatro? Si la llamamos obra de teatro, tú me dirás mejor todavía para categorizarla de otra manera. ¿Por qué entramos en esa dimensión? Y si de alguna manera también se recupera desde la cultura un modo de resistir y de avanzar. Yo creo firmemente, y por eso yo hoy no milito en otra cosa que sino la resistencia y la creación contracultural. Porque creo firmemente también, y esa ya no solo es una hipótesis, creo que la producción de contenidos y sentidos que nos permitan sentir, desarrollar una sensorialidad, desarrollar una energía y un modo de vibrar a partir de las artes, es de fundamental importancia. Y entonces ya no basta solo la palabra, ya no basta solo la retórica antropológica, filosófica, jurídica, ya no basta solo la reflexión política que nos haga debatir entre revolución y democracia, si somos revoluciones o si somos democracias, o si somos democracias en revolución. Creo que había afirmado hace un momento que cuando el neoliberalismo se convierte en cultura, deviene en cultura, comienza nuestra derrota. Y por eso creo que es absolutamente imprescindible generar contenidos de una cultura que nos afecte, que expanda nuestra conciencia y genera una nueva voluntad esperanzadora de lo que somos, de lo que sentimos, de cómo somos comunidades amorosas que tenemos comunidad frente a la causa común, frente a la casa común. Y nuestra selva, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, porque esta es una creación, una co-creación colectiva, Orlando, ya vamos a entrar en el tema de la obra, pero está bien. Antes de entrar a la obra como tal, tú eres poeta. Escribes. Creo. Ya no escribes poesía. Sí. No, pero la poesía tú está ahí, así que te guste o no te guste, eres poeta por lo que está planteado ahí. Intento cometer poesía. ¿De qué sirve la poesía en estas circunstancias? Para nada. Porque yo incluso leo poesía, leo mucha poesía, por supuesto me encanta la poesía, pero ya dejo de leer mucho a los contemporáneos. Y me he retomado a los clásicos. Porque ¿cuáles, por ejemplo? He leído de todo, te digo, y sobre todo mujeres poetas de mucho tiempo atrás. De hecho, escribí un libro sustentado en Lali Spector, ¿te gusta? Me encanta, pero Gabriela Mistral, por ejemplo, hice un libro pensando en la poesía. En la Gabriela. En Gabriela Mistral, un libro que se llama La Flama del Alma. Maravilloso. Que, digo, la poesía, ¿qué sentido tiene? Ahora, individualmente tiene mucho.
a ti, a mí, a muchos amigos, amigas que tenemos en común, nos llena la poesía, ocupa nuestro pensamiento, nuestras sensibilidades, nos potencia de una manera distinta en cada uno, por supuesto, pero socialmente, ¿qué peso tiene ahora? ¿Para qué sirve la poesía? Si es que antes era incluso, como decía Roque Dalton y otros más, es un arma de combate también. Celaya, interpretando a Paco Ibáñez, decía: la poesía es un arma cargada de futuro. Es verdad, sí. Maldigo esa poesía concebida como el arma cultural de los neutrales, que evadiendo se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma futuro y quien no toma partido hasta mancharse. Para eso sirve la poesía, para quien la necesite. No para el ego, la vanidad, la egolatría, la sabiduría del supuesto real poeta. O para la evasión, como dicen algunos, sí. O para la evasión, para la abstracción, que también hay muchísima poética que, coincidiendo con los libros de autoayuda, son los que más se venden. Ya poesía no se vende, ni se imprime, ni nadie quiere invitarte a publicar y peor hablar sobre ella. Claro. Por eso estoy muy agradecido contigo que hablemos de poesía, cosa que es absolutamente inusual en este siglo. Pero siendo así, digamos, tu condición de poeta, de escritor, de pensador, ¿en qué medida te solventa tu existencia, te argumenta tu existencia, te dota de ciertas vitaminas la existencia, leyendo poesía, por ejemplo, contemporánea o clásica? Bueno, esa es una multivitamina. Que sirve para la soledad, que sirve para el cansancio, que sirve para el estar en condiciones económicas desfavorables. La poesía te acompaña, la poesía, la buena poesía, no te extravía, te saca del laberinto, te da posibilidades esperanzadas para el amar, para el sentir, para el dar, para el crecer, para compartir. Pero para entender la vida, ¿no? En últimas es para entender la vida también. Y para asumir la vida de un modo poético, desde la quietud, desde la calma, desde la reflexión, no desde la histeria, no desde la confrontación, desde el respiro, desde el susurro, desde la posibilidad consciente de que te encuentras contigo mismo, de que te invitas a ti mismo a saber cuál es el otro Orlando que portas dentro, que llevas dentro. Y que dialoga, digamos, a partir de los versos, de los párrafos, de las estrofas, dialogas contigo mismo. No en la contemplación inútil frente al espejo, ¿no? Exacto, sino en la interiorización profunda de quién eres. Y sobre todo, Orlando, yo pienso que la buena literatura, la buena poesía es esencialmente una relación con el otro, con lo otro, con lo distinto. Y ahora, pasando del pensamiento, de la poesía, ¿por qué, Madre Nuestra, que estás en la selva, más o menos está planteada así la obra, te convoca, te lleva, te ocupó, te sedujo y te planteas en esa dimensión que es muy complicada? Te digo, de verdad es muy complicada una obra de esta naturaleza, que tú la vas a explicar mejor que yo. ¿Por qué te lleva a eso? Bueno, ¿por qué llegaste a esto? Ya, no sé si llego todavía, ¿no? Creo que estoy en camino. Esta fue una poética escrita durante 15 años. En los 9 países de la cuenca amazónica: Guayana, Guyana, Surinam, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil. En esos 15 años yo tuve la inmensa oportunidad, el inmenso privilegio de trabajar con organizaciones indígenas de esos 9 países, con la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, la COICA. Y a partir de que se publicó el libro en 9 países, y se lo presentó en la Cumbre de Cambio Climático en Madrid antes de la pandemia, este libro tuvo un impacto fundamental porque es una poética basada en el mito. Y el mito, como tú conoces mejor, es una transmisión integrada, ínfima, del conocimiento a partir de esa transmisión intergeneracional que un sabio hace del más joven escogido por la comunidad. ¿Para qué escoge el sabio y la comunidad a ese joven portador de conocimiento? Para que mantenga la comunidad, para que preserve el sentido de identidad, de pertenencia, de autovaloración y de orgullo del ser comunidad. Eso es como lo que te condujo, pero termina esto en una obra. Que se presentó en Venezuela, en Caracas, en Teresa Carreño, nada más y nada menos, que es un enorme y extraordinario escenario, y ahora en Ecuador.
¿Cómo la defines? ¿Cómo la transmites ahora a nuestra audiencia para que sepa de qué se trata esto? Efectivamente, entonces, este es un poemario que está basado en el mito, en el conocimiento y en la espiritualidad de los pueblos indígenas. Ya. Sobre todo amazónicos. En esa espiritualidad que es común a los pueblos andino-amazónicos o a los mayas o a los aztecas. Sí. Y en relación con eso, entonces esta obra fue originalmente traducida al Pemón, que es un pueblo indígena originario que está en frontera Venezuela-Brasil, al Aymara y al Quichua. Y en una segunda edición maravillosa fue traducida al cachiquel, al quiché y al mam, principales lenguas mayas. Entonces, centroamericanas, digamos. no solo, este libro entonces es el poemario más traducido a lenguas originarias, cosa que es un honor. Voy a tu pregunta. Entonces, el propósito de Madre Nuestra que estás en la selva es lograr un espectáculo de artes escénicas, teatro, música, danza, imágenes, poesía y artes circenses, es decir, 6 sentidos que en convergencia y en congruencia invitan al público a una experiencia inmersiva, a una experiencia memorable sobre lo que significa el descubrimiento de la selva, el descubrimiento de sus culturas, de sus pueblos, de su pensamiento, de su espiritualidad. Pero lo hacemos a partir de un diseño sonoro, por ejemplo, de la música, que te permite vibración, que te permite sensorialidad, que te permite lograr que tu propio cuerpo sea el que expanda y reproduzca el sonido. Y a partir del sonido, que según muchos es la teoría de cuerdas la que dio origen a la vida, a partir del sonido se crea la vida. Y entonces nuestro diseño de ingeniería musical, de ingeniería sonora, y para eso la Casa de la Música es maravillosa, tiene posibilidades de que tú reproduzcas los sentidos y los sonidos de la música. Pero exactamente, ya termino, exactamente lo mismo sucede con las imágenes, porque en las imágenes tenemos la principal, a mi punto de vista, la principal disputa del sentido, porque el imperio de los sentidos, Orlando, viene a través de la imagen efímera, de la imagen rápida, vertiginosa, que ocupa tu sensorialidad y que te ocupa, te habita, te invade, te domina neuronalmente. Nosotros proyectamos imágenes que enfrentan la necropolítica, la política de la muerte desde las imágenes para la vida. Claro, iba a conectar las dos cosas, pero me adelanto con otra más que es importante. ¿Por qué la selva? ¿Por qué Madre Nuestra que estás en la selva se constituye no solamente en una frase, sino que leyendo la obra en sí misma, es como introducirse en un espacio amazónico, para decirlo generalizando, por supuesto, que parecería místico, extraño, incluso a ratos para alguna gente terrorífico, porque no se sabe qué va a pasar ahí. Exacto. Y la obra, por el contrario, te introduce en una cosa distinta, es decir, muy amable, muy cercana. Muy tierna, ¿no? No tierna, no digo porque eso es otra cosa distinta. Digo, cercana, amable, donde te sientes seguro. Sí. Y me parece que la obra en ese sentido, de lo que leo, ya la puesta de escena es otra cosa completamente distinta, pero siento que ahí, por ejemplo, la Amazonía adquiere un estatus cultural, histórico, cosmogónico, universal, digamos, por decirlo en otras palabras. ¿Por qué apuntas hacia eso? Perdóname volver un ratito al academicismo, con 1000 disculpas frente al público. Decíamos que en el choque de placas tectónicas aparece el árbol de la vida, el árbol de todas las vidas. Así es. Y eso es la Amazonía. Sí. Eso sucede en los 9 países de la cuenca amazónica, incluido nuestro maravilloso Ecuador. Entonces, si en la Amazonía surge la vida, ¿sí? Madre Nuestra que estás en la selva, es una invocación a que pensemos la vida con nombre y palabra de mujer, Madre Nuestra, en convergencia absoluta con el Padre Nuestro que estás en los cielos. Queríamos enfrentar el patriarcado desde el rol de la mujer para el cuidado, protección de la vida, no exclusivamente como un rol de género, sino en una condición de especie. Y entonces por eso la vida en el planeta, por eso la vida en la Amazonía, por eso la fundamentación principal de que nuestra contradicción no es en la muerte, sino es en favor de la vida, y de la vida de todas las vidas. Por eso el jaguar,
Y el jaguar... Te me estás adelantando todas las preguntas. Es que había leído tu polla. Ya he estado aquí leyendo todo. ¿Por qué el jaguar? Con el otro ojo, claro, aparece el jaguar como una figura que, por ejemplo, en Centroamérica, México, sobre todo, tiene un peso muy importante, no solamente en la estética, en la simbología, sino también en la cotidianidad. Pero parecería que en América del Sur, no sé si tanto en Venezuela, que no conozco, no sé si tanto en Brasil, pero por ejemplo en la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana no tiene tanto peso aparentemente, y tú lo colocas aquí como una imagen potente, poderosa, y al mismo tiempo tampoco es esa imagen agresiva, carnívora, asesina como la quieren pintar también. Sí, permíteme hacerte escuchar los sonidos del jaguar. Ahí está. El jaguar, querido Orlando, es el espíritu tutelar de la selva. Uh-huh. Es el espíritu que cuida la vida de todas las vidas. Y es el elemento ecosistémico regulador de la coexistencia pacífica entre ellas, entre las formas de vida. Cuando una de las especies no es capaz de convivir o de coexistir armónicamente con el resto, el jaguar la elimina. ¿Así? Y la elimina de un modo brutal, no tierno. Uh-huh. Para nada tierno. Y acuérdate que la Amazonía, el mal denominado Oriente para nuestra psicología de la burguesía ecuatoriana, era un mito. El Oriente es un mito. Creo que fue Velázquez Ibarra que dijo el Oriente es un mito, no estoy seguro, pero creo que Patrón Galito fue. O bueno, Galito también. Sí. Entonces, en relación con eso, creo que las posibilidades de pensar la Amazonía como una causa común, como una casa común, que tiene que ver con el momento más terrible de exterminio, de dominación, de genocidio sobre pueblos indígenas, de devastación de la selva amazónica en los 9 países, independientemente de los regímenes políticos o ideológicos que tengamos. La selva está siendo brutal, despiadadamente devastada por el neoliberalismo. Y en el reino de la utopía, la selva, hoy reina el capital. Es el gobierno del capital, es el gobierno corporativo, es el gobierno que privilegia no a los seres humanos, no a la naturaleza, sino a la codicia extractivista. Y en el Ecuador, como en todos los países de la cuenca, vivimos ese momento. Pero siendo así, digamos, se ha perdido cierto romanticismo alrededor de la Amazonía, de parte de algunas comunidades, de algunos pensadores, y ahora parecería que la Amazonía incluso es un objeto, un blanco de disputa muy fuerte, incluso dentro de las comunidades indígenas, unas que se alían con los capitales transnacionales, otras que se aferran, digamos, en el mejor sentido de la palabra, a que no se la destruya, y en esa disputa, ¿de qué manera se están expresando, se están movilizando esos pueblos ancestrales que todavía subsisten ahí? En nuestra obra tenemos una aproximación absolutamente respetuosa al mito, a la espiritualidad y al conocimiento indígena. Pero tampoco hacemos un culto o una sobrevaloración o una mistificación, una romantización de los pueblos indígenas, porque son tan igual humanos como cualquiera de nosotros. Y en los pueblos indígenas, en ciertas organizaciones y en ciertos dirigentes, siguen cambiando el oro por los espejos. Nosotros lo vivimos y en todos nuestros pueblos se los vive así. Por eso esta aproximación respetuosa a la Amazonía no es un culto ni a la ayahuasca, ni al yagé, ni es una promoción para que tomando ayahuasca te salvas de ti mismo y salvas a la mundo. Nada de eso, porque hay un montón de charlatanes que organizan giras europeas muy caras para venir a tomar ayahuasca. Así es. Y tampoco es un indigenismo folclorista, sino es la valoración desde el arte y las culturas amazónicas para que la humanidad descubra el sentido del ser amazónico como una causa común en la cual debe estar comprometida el conjunto de la humanidad. Hay una frase que la quiero repetir textualmente, que está en la obra y que me imagino que está también en la presentación de esta fin de semana, que dice: Madre Selva, cuídame. El viernes. El viernes, perdón. Solo el viernes. El viernes 29, sí. Madre Selva, cuídame, Madre Selva, sálvame, dice. Así, puntual. Me imagino sonoramente tiene un impacto, visualmente debe tener un impacto, pero al mismo tiempo es como una plegaria, como una oración. Sí lo es. ¿Por qué?
Porque, mira, esto fue un tema muy bello, Orlando, te confieso. Ujú. Yo era, en el tiempo de mi militancia, era ateo o agnóstico. Ya no eres ni ateo ni agnóstico. No, ahora creo en muchos dioses, Ya. en muchos dioses. Creo en la vida. Creo que es un momento maravilloso de creer en la vida y crear para vivir. Pero ¿qué es ser no ateo ahora? Es creer en muchos espíritus. Ah, No creer en una religión, sino en una espiritualidad abierta que nos convoque como especie a coexistir pacíficamente, en diálogo plural, en diálogo de sentidos, con el conjunto de formas de espiritualidad. Y ese fue otro problema terrible de nuestra izquierda. Ya. Tú y yo fuimos muy dogmáticos. no sé, tú y yo. Querido Orlando, tú eras dogmático y yo también era dogmático. Sí, había un dogmatismo frente a otro dogma muy fuerte. Por supuesto. No es que era un dogmatismo por sí mismo. No. Era un dogmatismo en respuesta a otro. No es que optamos por el dogma de fe. Claro, No, claro. nos impusieron ese dogma. Ya, pero cuando tú mencionas la palabra sálvame, cuídame, madre selva. Es una oración, Es una oración. es una invocación, ¿A qué? ¿Para qué? es una convocatoria Ajá. a que la madre nos salve, a que la madre nos cuide. El espíritu protector de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras compañeras, ¿sí? Ujú. Es de fundamental importancia. La ideología y los saberes del cuido Ujú. son esenciales, no solamente en relación con la mujer, Ujú. sino en relación con el hombre, que definitivamente debe superar el patriarcado y debe superar las terribles, las escandalosas, las ocultas formas de violencia contra nuestras mujeres. Ahora, Entonces es efectivamente me una están oración. preguntando dónde vamos a ver la obra, de qué se trata la obra, cuesta la obra, me están preguntando cosas aquí ya directamente. Y yo te preguntaría, en función de esto, ¿cuán difícil primero es hacer una obra de esta Ups. naturaleza? ¿Cuánto cuesta hacerla? Ups. ¿Con cuánta gente se trabaja esto? ¿Qué involucra todo esto? Y de ahí vayamos Bueno, te a... debo confesar la verdad verdadera. Ha sido muy, muy difícil lograr un cofinanciamiento de la obra en el Ecuador. La obra tiene un costo estimado de $25,000 más menos, que generosamente hemos tenido el coauspicio de CAF, de la Corporación Andina de Fomento, de la Universidad SEC, de la Ya. Universidad Católica del Ecuador, del Fondo Mundial de la Naturaleza BBF, Ya. de la Fundación Pachamama, de otras organizaciones y radios y medios de comunicación que tan generosamente, con gran apertura como Radio Pichincha y otros medios de comunicación, nos han hecho coberturas gratuitas porque no hemos Y podido la promoción financiar. que hace falta, por supuesto. Y la promoción adecuada que ustedes tanto nos ayudan, pero ha sido sumamente difícil Ya. financiar paquetes que iban de auspiciantes de $1,000, de $500 y de $300. ¿Por qué cuesta tanto hacer una obra así? Mira, acá no costó tanto, Ujú. por las razones que te digo, porque la Casa de la Música es en parte una contraparte de la obra y todos ustedes lo han hecho de ese modo. Ajá. $25,000 repartidos entre 30 gentes, 30 artistas, bailarines, cuerpo de baile que está integrado por el fabuloso Muyacán y por el fabuloso Frente de Danza Independiente, Ajá. Paco, Salvador Paco Salvador. y claro. Terry Araujo, los directores del Frente de Danza y de Muyacán, los dos históricos Claro, personajes claro. y una memoria bailada del cuerpo en el Ecuador, o tiene intérpretes tan maravillosos como Mariela Condo, nada más y nada menos, Grecia Albán, Yurak Pacha Guillén, que yo quiero resaltar el esfuerzo de Yurak. Yurak vive este momento en Cochabamba. ¿Ya? Yurak es de Chimborazo, es de Colta. Ajá. Ella es una princesa Sí, sí, sí. y ella vive allá, se casó con un boliviano, músico, y se paga su propio pasaje para ser parte de la obra. Porque si te hago la pregunta de rigor, una obra de esta naturaleza en Broadway, en Madrid, en París, en Londres, $300,000. Exactamente, $300,000, claro, ¿no? Ujú. O en Caracas, $250,000. Que se presentó en el Caracas. Teresa Carreño, sí. Y entonces, déjame contarte quiénes más van a Ya. estar en la obra, porque a la gente le interesa. Entonces, va a estar Yurak Pacha, va a estar Fidel Minda, ese fabuloso percusionista, Sí. académico, pensador, bailador, tocador, sonador, negro, el Felipe. estamos el poniendo en Fidel. la pantalla toda la ficha técnica. para que se- Buenísimo, mira Sí, qué ajá. bonito. Sí. Gracias.
Entonces va a estar Fidel Minda, va a estar su hermana Gaba Minda, Ajá. que es una extraordinaria bailarina y coreógrafa, va a estar Mauricio Vicencio, este chileno, cofundador de Altiplano, o fundador de Altiplano. Fundador. Va a estar Ajá. un hijo mío que se llama Bernardo Torres, Mm. que ha devenido en un excepcional cantautor y músico. Yo pensé que, yo le dije, hazte gerente y ver si ya de viejo. No salió el padre, ahí sí. No. Gracias a Dios, o a los dioses. Bueno, Y entonces todo- están esos, Ajá. ¿no? Están esos. Y vamos a tener a Felipe Jacome, hijo del Claudio Jacome, Ajá. que por cierto murió Hace hace poco, poco. ajá. Bernardo, un hermano suyo, nuestro otro abrazo desde el otro relato, querido Felipe. Él se va a encargar de la magia audiovisual, de toda la O sea, inteligencia es un artificial. elenco de primera, de gran altura, Sí, y la gente va a de poder primera entrar. ellos, de De tercera yo, vez vos siempre. yo de Guaranda. ¿Cómo va a llegar la gente? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es para que le Bueno, digas? tenemos un aforo de 700 Ajá. personas, va a ser única presentación. La precompra vale 20 y el día de la presentación vale 25 Y es función única. y es función única. Porque de aquí- Lamentablemente. sí, porque de aquí vamos para México Ya. y vamos para México invitados a presentar la obra en Teotihuacán, en el más fabuloso y maravilloso templo humano. Claro, claro, por supuesto, eso sí será espectacular. Para ir cerrando, Ramón, una de las cosas que están en disputa y en discusión, más que disputa ya, es que, por ejemplo, el Ecuador desapareció, el gobierno del Ecuador desapareció el Ministerio de Cultura y no hay el fomento a la cultura. Tú acabas de mencionar que pidiendo plata aquí, pidiendo plata acá se hace. ¿Esto qué implica, por ejemplo, para el desarrollo de artistas, de pensadores, de creadores, como los que acabas de mencionar, que parecería que subsisten casi que en precariedad? Nos quieren condenar al miedo, Mm. nos quieren condenar al silencio, nos quieren prohibir el abrazo, nos quieren prohibir la mirada, nos quieren condenar a ser eco y no voz. Y esa posibilidad de que resistamos frente a eso Ajá. se llama cultura, se llama identidad, no en contra de nadie, sino a favor de nosotros mismos. Ujú. El neoliberalismo viene matando a la cultura desde su origen. No podrá con ella, no podrán con nosotros, los pueblos Pero, por ejemplo, y las culturas en el mundo. lo reducen, lo vuelven anémico, por ejemplo, la producción cinematográfica. Ya ni qué hablar de la publicación de libros, de poetas, de escritores, de narradores. Ahora de publican novelistas. autoayuda, ¿no? Sí, Entonces, pero te digo que efectivamente es un dolor que tenemos ahí. y publican cosas para el jet set, para los influencers. Por supuesto, entonces voy a eso. Si es que la cultura no es lo que estamos conversando y se convierte para algunos en esta cosa de fashion, de influencers, De la voluntad de espectáculo, Ya, no de la voluntad de pero verdad. entonces eso no es cultura, ¿o sí? También es la cultura de ellos, ¿no? Ajá. Y nos debatimos entre nosotros y ellos. Ese es el gran debate que tenemos. Y nosotros tenemos que afirmar quiénes somos nosotros y para qué existimos nosotros. Y ahí te pregunto, ¿por qué hace falta tener un Ministerio de Cultura? ¿Por qué hace falta tener espacios institucionales del Estado que generen en lo público el desarrollo de culturas, de corrientes de pensamiento, artísticas en general? Déjame ser autocrítico. Ajá. Un Ministerio de Cultura sirve para no molestar, para suscitar, para facilitar el quehacer cultural de quien es el creador principal de las culturas, que son sus pueblos. Ujú, ujú. Entonces, cuando concebimos a un Ministerio de Cultura, debemos decir que su rol, su función, es el diseño de política pública, de políticas de Estado. Pero quienes producen, quienes generan la cultura, son los valores creadores de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Pero te van a decir que eso cuesta plata y que el Estado no está para gastar en eso y que los que tienen que hacer eso que se paguen por su cuenta, Sí, porque pero ese es el eso es un viejo. asunto privado. Ese es el viejo remoquete, el Pero viejo es lo que te prejuicio, dicen todo el tiempo. el viejo dogma del Estado, ¿no? Porque te dice, por ejemplo, he escuchado barbaridades y solamente quiero ponerla para la reflexión. El señor Michael Jackson no necesitó del Estado, Madonna no necesitó del Estado, Picasso no necesitó del Estado. Es decir, te dicen, claro, ¿para qué necesitan el Estado si ellos pueden hacer mucha plata? No, es que no lo necesitan en realidad y por eso lo eliminaron. Ajá. Es que ya el Estado dejó de ser funcional para los intereses del capital y del neoliberalismo. Ujú. Ya hoy, ya desde el momento en que el liberalismo
demostró la virtud y el límite de la ideología liberal, el gran capital dejó de contar con el liberalismo y reemplazó al Estado por la empresa. Hoy sucede lo mismo, pero más dramáticamente. Sucede de que las corporaciones son las que gobiernan la sociedad, el Estado y fundamentalmente la cultura. Cuando Michael Jackson, a quien admiro, Sí, por supuesto. A Madonna igual, a Picasso igual Madonna y todos, me muero. Wow, Karol G. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo de... No, para mí sí tiene. Pero te utilizan ese argumento diciendo de que un actor ecuatoriano, un bailador ecuatoriano, un danzante ecuatoriano, un pintor ecuatoriano, no necesitan del Estado. Es que necesitamos. Pero lo que sí creo, y ahí sí puedo meter cuña, es que existan políticas públicas que fomenten a los que no pueden. Exacto. Y los que no podemos somos los muchos, somos los más, somos los comunes, porque nosotros sí necesitamos al Estado, nosotros somos el Estado. El Estado, según nuestro viejo abuelo Marx, no según los marxólogos, es la expresión más alta de organización de la sociedad. Así es. Y de la sociedad de los carentes, de los comunes. Aquellos somos los que necesitamos al Estado, porque no tenemos empresas, no tenemos capital, no tenemos posibilidades de realización, sino en aquello que nosotros mismos gestionamos. No somos emprendedores, somos seres humanos. Pero ahora que ya que me estás en este tema, ya en la polémica igual, por ejemplo, ¿por qué subsiste la cultura, el Ministerio de Cultura, los recursos de la cultura, en países como por ejemplo Venezuela, que está tan estigmatizado y que parecería que de eso no hay cómo hablar, porque enseguida te caen a palos, que cómo hablas de Venezuela? Yo, por ejemplo, he estado invitado a 2 ferias de libro y veo una cantidad de gente leyendo, he estado en obras, en espectáculos en Venezuela, de espectacular promoción y de puesta en escena. Sí, te fue muy bien en la última feria del libro. En la última feria del libro, tu libro, ¿no? Que te felicito. Y uno dice, ¿por qué ahí sí? ¿Y por qué acá no? ¿Y por qué eso se estigmatiza por el régimen y acá no por el régimen de acá? Precisamente por lo que hablábamos antes, Orlando querido. Venezuela lo único que es y lo único que sigue siendo, desde mi punto de vista, es un estado de bienestar que generó factores de inclusión a partir de la extracción de recursos que permitieron una distribución y una redistribución de los recursos del Estado venezolano en favor de los más pobres. No solo en favor de los pobres. Porque si tú miras las cifras actuales de Venezuela, Venezuela va a crecer al 12% del PIB, situación que lo pone según indicadores no del castrochavismo, sino de Naciones Unidas y de otros, de la CEPAL, por ejemplo, o de Stiglitz, por ejemplo, o de Jeffrey Sachs, por ejemplo. Venezuela es la cuarta economía en el mundo. Y Venezuela ha negociado bilateralmente con los miembros de los BRICS, antes de ser parte de los BRICS, o antes de que Brasil, más bien, un sector de Itamaraty, cuestionó o vetó la presencia de Venezuela. Entonces, perdón que te diga, cuando dices la cuarta economía, ¿no es un poco exagerado que sea no, porque cuando uno habla de los G7, de los G20, no aparece Venezuela. No es un poco ni un tantito así como decía el Che, porque Venezuela está creciendo de ese modo y es el principal factor de oferta de petróleo y de derivados, en primer lugar, ¿sabes para quién? Para Donald Trump. Claro, porque para la economía norteamericana. Los barcos están llevándose el petróleo por Chevron hacia Estados Unidos. Claro, en ese juego de los avalorios, por un lado Trump destaca grandes portaaviones, submarinos, etcétera. Y aviones, Y por otro lado, los barcos de la Chevron están sacando el petróleo y los derivados porque son los más cercanos. Claro, les cuesta mucho menos. En calidad, el crudo pesado puede ser refinado en las principales refinerías que tiene Norteamérica y es el petróleo más cercano a las costas norteamericanas y por tanto el más barato. Entonces, Trump no es ningún loco, no subestimemos a Trump, como tampoco subestimemos a Noboa. Dos situaciones que nos afectan mucho a una comprensión dogmática de las izquierdas, ¿sí? Y entonces, lo que tiene Venezuela este momento, a partir de la faja del Orinoco, es una impresionante capacidad de oferta que genera para Venezuela factores de estabilidad económica, política, social y cultural. A eso iba la reflexión, porque te permite generar factores de inclusión social a partir de la cultura. Y por tanto, las ferias del libro, en un momento, Orlando,
Cuando Chávez estuvo de presidente, se publicaron en Venezuela en el año 50 millones de libros, sí me acuerdo precisamente, ¿sí? Exactamente. Solamente quiero, antes de ir cerrando, por supuesto, que Sonia Cisneros Román dice: muchísimas gracias, saludar por favor a Ramón Torres, un honor haber sido profesora de sus padres, Ramón Torres Pazmiño y Gladys Galarza, la academia orgullosa de sus padres y tíos. Saludos, Teresita desde Loja te manda este saludo que es interesante. Y Raúl Ricarte, que es un oyente y un gran amigo, excelente entrevista, brillante como siempre, este gran ser humano llamado Ramón Torres. Gracias, Orlando, nos dice Raúl Ricarte. Y tengo otros mensajes por acá que nos hacen comentarios sobre la entrevista del día de hoy. Qué bueno que hayas venido, Ramón, pero esto que acabas de mencionar puede ser polémico, puede ser discutible, todo lo demás. Lo que pasa en Venezuela, este momento, te digo a ti que conoces de cerca, que estás muy empapado de la información de lo que pasa allá, ¿es posible invadir Venezuela? ¿Se dan las condiciones para que ocurra, por ejemplo, un ataque militar, se lo lleven a Maduro, que piden 50 millones, se lo saquen un día con un avión? ¿Cómo entiendes este panorama? Mira, ese es un escenario posible, ¿ya? Pero poco probable. ¿Por qué? Poco probable por la geopolítica a la que hay que enfrentar desde la geopoética, ¿sí? Por la geoestrategia que Venezuela, desde su origen del proceso bolivariano hasta la actualidad, viene desarrollando. Es una geopolítica y una geoestrategia que en relación con los BRICS y antes de los BRICS ha permitido relaciones bilaterales y multilaterales de Venezuela con China, con Rusia, con la India, con Irak, con algunos países árabes, que en relación con inversión, gestión y tecnología han permitido generar una estrategia de economía política del valor, no del capital, para producción, distribución y consumo. Luego de eso, Venezuela está produciendo en producción agrícola lo que antes jamás en su vida produjo. O sea, se autoabastece suficientemente y con suficiencia incluso para generar, yo diría, factores mínimos, iniciales, volúmenes de exportación y de trazabilidad de sus productos. Entonces Venezuela está en crecimiento. Con esto no quiero hacer una alabanza de Venezuela, dogmática, una apología de que es el país de la leche y miel, de que Maduro es el espectacular líder de toda la historia en el mundo. Venezuela atraviesa serias, profundas dificultades en relación con pobreza, en relación con burocratismo y en relación con corrupción, por ejemplo. Pero ¿qué país del mundo, Orlando, no atraviesa por iguales o peores condiciones que vive Venezuela? Pero efectivamente todo eso está en escena, pero eso no justifica una invasión. Jamás. Porque problemas de esa naturaleza los tenemos en otros países y jamás se le ocurriría a Estados Unidos invadir. Él manda, por ejemplo, portaaviones, buques de guerra, etcétera, al sur del Caribe, diciendo que por ahí pasa el narcotráfico. Pero ¿qué está haciendo por acá? Está saliendo por el Pacífico, sale de Perú, de Colombia y de Ecuador. Y aquí no vemos... Es que da risa, claro, da indignación y da impotencia. Porque esa lógica de simulación que tiene el señor Trump, la tiene porque él es un organizador de espectáculos y un excepcional comerciante. No organicemos que estuvo aquí organizando Miss Mundo. Claro, ¿sí? En la época del señor Lucio Gutiérrez. Del señor Lucio Gutiérrez, que ahora nos condenó, sigue condenando a Venezuela, y siempre será un panegírico fabuloso en favor de los gringos. Para cerrar entonces, Ramón, aparte de felicitarte por este trabajo y por esta reflexión que está latente y la obra que el próximo viernes, este viernes 29, se va a presentar en el Teatro de la Música, en la Casa de la Música, perdón, ¿cómo te defines entonces tú? ¿Quién eres? ¿Para qué eres? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Quién soy? Soy guarandeño de origen. No te dije de dónde eres, no, te dije quién eres. ¿Quién soy? Sí, porque esa pregunta siempre está exactamente. Qué jodida pregunta. Porque si no te pido la cédula y resuelvo el problema. Soy un intento de ser humano, en una búsqueda profunda de la condición humana desde el pensar, pero fundamental o principalmente desde el sentir. Me declaro un ser en búsqueda sentipensante y de amar y que me amen en reciprocidad absoluta. Intento que mi poesía, mi trabajo filosófico, no soy filósofo, no soy poeta, no soy politólogo. Pero de filósofo y poeta todos tenemos un poco. Todos tenemos un poco. Y entonces lo que busco yo es un trabajo transdisciplinar que junte
teja experiencias y sentidos en favor de la vida. Intento ser eso, Orlando. Muchísimas gracias, Ramón. A Qué ti. gusto tenerte aquí. A De ti, verdad, Ramón. ha sido muy Gracias. interesante. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión, esta conversación, así como siempre decimos, para pensar en voz alta aquí en Otro Relato. Nos volveremos a ver por este espacio. Chao, chao. Programa Clasificación